a hablar, obviamente, de las políticas del presidente Bukele. Gracias por haber aceptado la invitación. Mucho gusto. Muy buenas tardes. A ver, bueno, hablemos de lo primero, lo que todo el mundo está comentando, ¿no? El famoso tema este de la mega cárcel, de las políticas contra las maras. ¿Cuál es en general la evaluación que usted hace de esa política? Bueno, por un lado, queremos tener presente que ya desde hace varios meses se ha estado cuestionando esto como política central en una lógica más bien represiva, ¿verdad? Más que atender los problemas sociales que el país ha estado enfrentando históricamente. Y sin duda, cuestionamiento central, ¿verdad? Lo que encontramos como problemático es precisamente que todo este proceso de detenciones se esté haciendo al margen de la ley, en el marco de un estado de excepción que se ha prolongado prácticamente desde el 2020, casi durante todo el periodo presidencial, y esto ha sido pues su política principal, ¿verdad? Más allá de atender estas problemáticas que han estado ahí, que han venido derivando en una agudización de la situación delincuencial y de violencia en el país, que es algo que no resuelve, ¿verdad? Si bien es cierto, hay más de 40.000 detenidos, ¿verdad? Estamos en una situación que, pues, sabemos que es una medida paliativa, con un efecto temporal, que es represivo y con procesos que están también vulnerando derechos, porque no todas las personas que han sido detenidas pues han sido investigadas, ¿verdad? Y que luego de una investigación pues se haya confirmado que efectivamente están involucradas en este tipo de actos, ¿verdad? Entonces, es una preocupación en términos de derechos humanos, por un lado, pero también en términos de qué significa respecto a el manejo del poder desde el Estado y pues apelando fundamentalmente a medidas que son represivas sin estar desarrollando otras políticas que en lo social pues estén respondiendo a el impacto que tiene a nivel socioeconómico pues la dinámica que estamos viendo que se ha profundizado desde el periodo de pandemia, el caso por ejemplo de que se aumenta considerablemente el costo de vida, que disminuye el empleo, que se flexibiliza el entorno laboral y pues todo esto es lo que va profundizando la pobreza y la población al margen del acceso a servicios públicos, ¿verdad? Y a todo lo necesario para la reproducción de la vida. De acuerdo. Ahora, sin embargo, el señor Bukele tiene una popularidad enorme. La gente, efectivamente, por lo visto, parece cansada, ¿no?, de la violencia, de vivir bajo extorsión, ¿no? Me imagino que no debe ser desesperante tener que pagarle a personas que le exigen, ¿no?, un pago, aun cuando las personas tienen problemas económicos. Bueno, por lo visto, la población, más allá de eso, parece que, como sucede en general en ese tipo de situaciones, cuando hay un tema de inseguridad o de violencia muy grande, las personas prefieren sacrificar todo lo que tiene que ver con libertades y democracia por la seguridad. Y eso es bien difícil, por lo menos en estos momentos, de revertir, ¿no? Lo hemos vivido acá en el Perú también en los años 90, donde había precisamente una digamos, desesperación frente al terrorismo, ¿no? Y entonces la democracia como que pasó a segundo plano. ¿Cómo hacer, o sea, cómo pueden otras fuerzas en estos momentos en Ecuador tener un discurso distinto que pueda ser oído por la población? Sí, aquí estamos
hablando de un país que ha estado sin duda con el impacto de mucha represión a nivel histórico, ¿verdad? Y esto pues, se ha expresado de distintas maneras, ¿verdad? Sin duda el avance que se había logrado en términos de desarrollo democrático pues, ha salido sacrificado, ¿verdad? Y efectivamente, como usted menciona, pues el presidente sigue teniendo muy altos niveles de popularidad. Hay que tener presente también que junto a estas medidas represivas, lo otro que está absorbiendo mucho el presupuesto público, que también escapa del control de la ciudadanía porque se ha vedado el acceso a la información pública, definida así en la Ley de Acceso a Información Pública, y se ha adoptado como política pues precisamente la opacidad, ¿verdad? Pero además de eso, un gasto enorme en términos de publicidad y toda una campaña de comunicación y de propaganda anticipada de cara a los próximos procesos electorales. Entonces, claro, esto impacta en términos de la opinión pública, ¿verdad? Y además, esto va acompañado de el cierre de espacios y medios alternativos de comunicación o su transformación, alineándose con el tipo de comunicación desde los medios oficiales. Es decir, se ha venido disminuyendo las cosas críticas y los espacios críticos que ayudan a sopesar mejor qué es lo que está sucediendo en la realidad. Y en esto, pues, vemos el impacto en términos de imagen, ¿verdad? Del presidente que le favorece y, por supuesto, del partido político que se ha creado para ser el canal que va a asegurar el respaldo, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo, y con esto, pues, respaldar también toda la reforma en términos normativos e institucionales que favorezcan su reelección. Además de seguir apuntalando con tener mayor control tanto en los espacios de poder a nivel municipal y en el legislativo. Entonces, no es extraño que esto sea así. O sea, perdón, usted atribuye esa popularidad básicamente a una acción propagandística del gobierno. ¿En eso reposa la popularidad del gobierno de Bukele? Eso por un lado, y por otro lado también en otro tipo de medidas que han sido adoptadas en el marco del régimen de excepción por la pandemia, que han sido claramente bien recibidas por la población, porque han sido medidas populistas en términos de otorgar, por ejemplo, alimentación, canastas en el periodo de pandemia y confinamiento, pero también transferencias directas, ¿verdad? En términos de ayudas para familias que se suponía que eran quienes estaban más afectadas, pero que en realidad llegaron también a quienes no lo necesitaban, sin control, sin seguimiento, y esto, medidas como estas, pues han ido llevando también a un aumento del endeudamiento. Ahora, efectivamente lo que usted dice, varios gobiernos efectivamente, cuando han, digamos, instaurado ese tipo de ayudas hasta la pandemia, efectivamente han aumentado sus niveles de popularidad. Sin embargo, lo que pasa ahora con el señor Bukele va más allá de lo que normalmente se ve, 90-95% de popularidad. También podría deberse a que las personas que por lo menos que eran afectadas diariamente en su vida por la inseguridad, por las extorsiones, usted le puede hablar de lo que quiera, ¿no? Le puede decir, oiga, pero no puede ser, las libertades están siendo restringidas, ¿cómo es posible que traten a esas personas como las han mostrado en la cárcel? Y la persona va a decir, oiga, pero ¿sabe qué? Ya no tengo una persona que me pide todos los días que le pague,
frente a esas personas simplemente no hay, da la impresión que no hay argumento que valga. O sea, más allá de la propaganda, ¿no? Son esas personas que viven un cambio en su vida diaria y olvídese la democracia. Lamentablemente es algo que estamos viendo, bueno, en El Salvador ahora de manera bastante dramática, pero que se ve en otros lugares. Parecía que también hay, obviamente, un cambio en la vida de las personas, por lo menos de manera inmediata. Vamos a ver qué pasa en el mediano plazo, ese es otro tema. Pero de manera inmediata están viendo un cambio, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de contrarrestar, me parece. Fíjese que sin duda pues ha sido algo que ha venido calando de forma importante. Sin embargo, empiezan a observarse ya algunos cambios, ¿verdad? En ese nivel de popularidad que ha venido bajando un poco. Ya no tenemos, digamos, ese nivel tan alto, sino que conforme, por ejemplo, a la evaluación que realizaba el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Estado de El Salvador, que es donde yo estoy trabajando, pues ha recogido de la evaluación del año anterior que esa popularidad va disminuyendo, porque está enfrentándose también en relación al tema con el que iniciábamos, ¿verdad? Que la población que ha sido detenida, recluida, también por estos procesos que han sido arbitrarios y sin el debido proceso legal, hay muchas personas que han sido detenidas y esto, por un lado, implica que hay personas que no han estado involucradas en actos delincuenciales, pero por otro lado está también evidenciándose que está relacionado con persecución política y lo que está buscando simultáneamente es también debilitar los tejidos organizativos a nivel comunitario, a nivel municipal y también a nivel social amplio, porque se han detenido a muchos liderazgos que a nivel social han sido importantes en términos de convocar, por ejemplo, a movilizaciones, convocar a protestas y acciones de protesta. Y en esto pues hay que subrayar también que han sido, por ejemplo, el movimiento de mujeres el primero que ha cuestionado este tipo de arbitrariedades junto a esos impactos que se estaban viendo de la pandemia en la vida de las mujeres, pero también las primeras que han organizado espacios de ayuda y que fueron las primeras a las que se les ha dado también un acoso en términos de redes sociales y que van siendo, ¿verdad?, entre los liderazgos sociales parte de las personas detenidas. Entonces, eso hay que explicarlo también, ¿verdad?, para que lo tengamos presente en este escenario, ¿verdad?, en el que desde fuera estamos viendo qué sucede en El Salvador y pues en mucho sí es la comunicación oficial la que está calando bastante, por ejemplo, en toda la diáspora salvadoreña que está residiendo fuera del país y que también influye en cómo se alimenta la percepción de lo que se está haciendo desde el gobierno en El Salvador. Entonces, poco a poco se está viendo el cuestionamiento de las familias que tienen personas que han sido detenidas en procesos que son arbitrarios y que definitivamente Justamente sobre no eso tienen base, ¿verdad? quería unas precisiones Sí, sobre eso. Usted dice que han sido arrestados varias personas, digamos, líderes sociales. ¿En qué marco han sido arrestados han sido arrestadas esas personas? sí, han sido detenidas en sus viviendas, ¿verdad? Han sido sacadas, llevándolas a buscar específicamente, ¿verdad? Y esto podemos verlo en distintos tipos de liderazgo. Ya mencionaba para el caso de defensores de derechos humanos,
pero también quienes están, por ejemplo, trabajando respecto a las resistencias en los territorios frente a nuevas iniciativas, un nuevo impulso a la explotación de minería metálica, por ejemplo. Entonces, con este amparo, ¿verdad?, del estado de excepción, que no requiere que haya una investigación fundamentada como habitualmente está normado, sino que es en el marco de excepción, ¿verdad?, donde por una denuncia puede detenerse a alguien, pero también sin una orden. Ya, o sea que De no solamente fiscalía. no solamente se están arrestando personas relacionadas con las bandas delincuenciales, sino también No, otras personas, más bien por razones políticas. Pero en todo caso, ¿cuáles son, bajo algún tipo de acusación, cuáles son los cargos o las denuncias o las acusaciones que hacen a esas personas, líderes sociales que usted menciona? ¿Qué tipo de cargos le señalan? es siempre como que están vinculados a organizaciones delincuenciales, ¿verdad? O sea, siempre es el amparo, el respaldo con este marco que está apresando a pandillas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que justifica. Y digo, al margen del marco normativo y el marco legal, amparado en este estado de excepción y las políticas que han venido llevando el control territorial, ¿verdad?, para poder hacer simultáneamente este barrido de liderazgos sociales también en muchos casos. De acuerdo. Ahora, el estado de excepción normalmente tiene por lo que he leído, tiene una duración de un mes, pero que el Parlamento lo va renovando todos los meses. En la Constitución salvadoreña hay un límite por el cual llega un momento que ya no puede continuarse con el estado de excepción. Le recuerdo al público, antes de que usted conteste, que el estado de excepción le permite a las autoridades, acá también lo vivimos, de hacer una serie de acciones que no se pueden hacer normalmente, como por ejemplo, efectivamente, arrestar a las personas sin una orden judicial o ni siquiera en flagrancia, impedir reuniones, en fin, una serie de libertades que son recortadas. En la Constitución salvadoreña permite poner un límite a esas renovaciones constantes mensuales del estado de excepción, o eso no existe. Bien, estamos aquí en el marco en el que sí sería limitado por unos meses, ¿verdad? Pero el problema grave que tenemos y que es también como una de las principales preocupaciones es que estamos en, digamos, un vacío, un desamparo en términos normativos. Es decir, aunque esté, digamos, definido en la Constitución, ¿verdad?, en las leyes, los debidos procesos, el problema que estamos enfrentando es que las autoridades están irrespetando, ¿verdad?, amparados en este estado de excepción. Y por el otro lado, que no hay una oposición que en términos de poder legislativo pueda hacer un contrapeso que permita discutir, dirimir, debatir, ¿verdad?, sobre las implicaciones y sus límites. Entonces, tenemos una amplia mayoría del Partido Nuevas Ideas, que es el que está acompañando cada una de estas iniciativas que el Ejecutivo presenta, y que a partir de ahí pues va haciendo caso omiso de todo esto que está normado, ¿verdad? Junto a esto, por ejemplo, viene precisamente también la preocupación de todas las reformas que se están dando, además, para seguir fortaleciendo toda esta lógica de opacidad, ¿verdad?, el que no permite el control de la población respecto a la inversión pública, respecto al el respeto, ¿verdad?, y la garantía de los derechos de la población. Por ejemplo, autorizando ahora, reformando los procesos
para las compras públicas. Entonces, estamos frente a un retroceso importante en términos de institucionalidad, de que se respete, ¿verdad? Ese nuevo diseño institucional que surgió de la firma de los acuerdos de paz en 1992, que se orientaba a un fortalecimiento de un desarrollo democrático que avanzó significativamente entre décadas, pero que en este momento, pues ahora ha dejado de funcionar, ¿verdad? Entonces esto es preocupante porque precisamente para restablecerlo se necesita también que la población asuma un papel activo. De acuerdo. Y en este sentido, pues vamos a retroceso. De acuerdo. Muy bien, gracias por estas explicaciones. Seguiremos atentos a lo que pasa en El Salvador y eventualmente volveremos a conversar. Gracias nuevamente. Con mucho gusto. Buenas tardes.